Damos inicio a la segunda conferencia. El día de hoy nos acompaña el doctor Octavio Gamaliel Astanzi Aguilar. Viene de la Universidad de Tlaxcala. Bien, le vamos a hacer el micrófono para presentarse. Trae la ponencia estrés oxidante, mecanismos moleculares relacionados con la toxicidad de contaminantes ambientales, y le damos la más cordial bienvenida a esta 12ª semana del biólogo. Mi nombre es Octavio Gamaliel Astanzi Aguilar, como ya lo mencionaron. Soy egresado de la Escuela de Biología, generación 2002. Pues después de que egresé de la carrera, me he dedicado a investigación como parte de mi formación como biólogo, maestro en ciencias y actualmente como doctor en ciencias. Me encuentro actualmente laborando para salud pública en el departamento de epidemiología, que es un biólogo en epidemiología. Pero además sigo haciendo investigación en colaboración con el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, CIMPESTAB, y doy clases, imparto clases en la Universidad del Valle de México, Campus Chapultepec, en las licenciaturas de Nutrición, y QFBT, que es Químico Farmacobiotecnólogo. ¿Vale? Muy rebombante. Pero bueno, vamos a dar paso a la plática. Como tal, estrés oxidante como mecanismo molecular. Cuando hablamos de estrés oxidante tenemos que recapitular un poquito antes a saber de la molécula de estudio, en este caso el oxígeno. Como ustedes saben, en un principio, en el caso primitivo, en esa teoría que se plantea por O'Farrill, pues finalmente el oxígeno molecular apareció como un contaminante en un ambiente altamente reductor. O sea, no era rico en oxígeno en nuestra atmósfera. Sin embargo, derivó del metabolismo autótrofo. Ustedes ya saben perfectamente qué consiste. Evolutivamente, los organismos nos adaptamos e hicimos indispensable para la vida de la mayoría de los organismos el uso del oxígeno. ¿Para qué? Para obtener energía. Este oxígeno tiene la capacidad de generar distintas especies reactivas. Esto es durante el proceso de reducción del oxígeno. Ustedes saben perfectamente que el oxígeno tiene una valencia y que finalmente a nivel molecular lo tenemos como diátomo. Entonces este diátomo tiene la capacidad de recibir electrones. Por lo tanto, a la hora de que va recibiendo electrones, se va juntando con otras moléculas, puede generar estas especies reactivas de oxígeno, que en inglés significa ROS, o le dicen ROS. Estas especies reactivas de oxígeno son el radical superóxido, el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, el radical hidroxilo, y finalmente cuando el oxígeno completa toda el último orbital de su estructura atómica, forma el agua. Estas especies reactivas de oxígeno son importantes porque basalmente, como nosotros nos adaptamos, o los seres vivos nos adaptamos a este medio de oxígeno, aproximadamente se estima que el 1 al 3% del oxígeno que respiramos se transforma en estas especies reactivas de oxígeno. Y estas especies reactivas de oxígeno, pueden generar más radicales y generar daño a lo que son las macromoléculas. Fuentes generadoras de especies reactivas de oxígeno dentro del organismo, tenemos que pueden ser de dos orígenes, enzimático y no enzimático. El no enzimático puede ser mediado por metales de transición, como puede ser el hierro. Otros pueden ser compuestos orgánicos, que son las quinonas, que son derivados del metabolismo de hidrocarburos aromáticos. Y también tenemos durante el metabolismo del grupo hemo. Este metabolismo del grupo hemo es llevado a cabo también por algunas enzimas dentro del organismo, como son la santina, la aldehidroxidasa, los citocromos, que los citocromos son denominados monooxigenasas, es decir, tienen la capacidad de solamente unir un átomo de oxígeno a moléculas orgánicas.
Y otra molécula importante generadora de especies reactivas de oxígeno es la NDPH oxidasa. Esta principalmente está referenciada que tiene una función esencial cuando trabajan los macrófagos a nivel celular. Estas especies reactivas de oxígeno, cuando se van a generar, pueden utilizar, como les decía, metales. Uno de ellos puede ser el hierro. Esta reacción se le denomina reacción de Fenton y puede ser propagada por otra reacción que se le llama o denomina Haber-Bosch, que consiste en la formación de más radicales a partir del anión superóxido y del peróxido de hidrógeno. Sin embargo, existen diferentes formas en el ambiente y dentro de un organismo que pueden generar especies reactivas de oxígeno, como puede ser la radiación ultravioleta, la radiación, el consumo de algunas sustancias, o en este caso como puede ser el fumar, el propio metabolismo celular mitocondrial. Ustedes saben que durante la cadena respiratoria se están formando estas especies reactivas de oxígeno, y durante el proceso inflamatorio. Durante el proceso inflamatorio, cuando un macrófago reconoce un patógeno, lo fagocita, y la NDPH oxidasa lo que va a hacer es generar muchos radicales superóxidos. ¿Para qué? Para que genere un estallido respiratorio que lo que genera es toxicidad a ese patógeno, aumentando las especies reactivas de oxígeno. Sin embargo, ¿cómo contrarrestamos la formación de estos ROS? Bueno, un radical libre puede ser neutralizado al concretar en su capa de valencia más alta el número de electrones. Esto lo hace a través de moléculas que son donadoras de estos, que les denominamos antioxidantes, que son muy populares en la carrera de nutrición, por cierto. Las moléculas que proveen estos electrones pueden ser de origen endógeno o pueden ser a través de la dieta. Por lo tanto, ¿qué es estrés oxidante? Es el proceso de producción de ROS y daño oxidante, y ocurre cuando las defensas antioxidantes son superadas por los prooxidantes, en este caso los ROS, y generan un desequilibrio en el balance redox celular. Como les muestro aquí, hay una diversidad muy amplia de antioxidantes hoy en día y se están sintetizando hoy en día a través de la biotecnología nuevos antioxidantes para utilizarlos en la clínica. Pero finalmente, ok, el oxígeno genera especies reactivas de oxígeno, pero ¿qué causa? ¿Qué es bueno, es malo? ¿En dónde estamos? Bueno, sabemos que una de las principales fuentes celulares de estas especies son las mitocondrias, y una vez que se da este desequilibrio entre las concentraciones de especies reactivas de oxígeno y antioxidantes, estos radicales pueden dañar proteínas, generando grupos carbonilo y haciéndolas disfuncionales. Por otro lado, también puede ser susceptible a la oxidación de los fosfolípidos. Los fosfolípidos son susceptibles de oxidación en los enlaces cis de los fosfolípidos insaturados. Entonces, cuando se oxidan estos fosfolípidos, le quitan esa propiedad selectiva a lo que es la membrana celular, le da rigidez. Por lo tanto, la célula puede dañarse y puede morir. Pero aquí, bueno, me faltó en este esquema incluir el núcleo celular, el material genético. El material genético también puede ser susceptible de la oxidación de estos radicales, generando mutaciones o adultos al DNA, lo cual nos puede llevar a cambios en la transcripción o traducción de estas secuencias. Esto es a nivel celular. Sin embargo, ¿qué pasa a nivel fisiológico, corporal? Bueno, el estrés oxidante está muy relacionado con muchas patologías. Pueden encontrar desde enfermedades cardiovasculares, reumatoides, distrofias musculares, diabetes, que es muy típica en nuestro país, enfermedades autoinmunes, enfermedades neurodegenerativas, hasta enfermedades de tipo crónico degenerativas, como lo es el cáncer. Este estrés oxidante promueve a través de todos estos daños a nivel de macromoléculas la formación de nuevos mecanismos celulares. Por ejemplo, uno de ellos, hablando de cáncer, es que puede alterar
la división celular, por lo tanto puede generar una neoplasia. Este estrés oxidante puede estar en distintas etapas. Cuando las concentraciones o el estrés oxidante no es tan alto, vamos a tener un proceso de adaptación, donde va a haber una respuesta biológica de sobreexpresión y activación de los sistemas antioxidantes corporales, y va a haber una protección parcial al daño celular o al daño sistémico. Por otro lado, si este aumenta aún más, bueno, este puede generar daño celular, que lo vamos a traducir a daño en lípidos, DNA, proteínas, pero que puede generar ya un proceso de muerte celular, que en este caso sería muerte celular programada, pues también conocida como apoptosis. Sin embargo, cuando el daño es aún mayor, por ejemplo en el caso de los macrófagos, muchas veces lo que sucede es que ya hay muerte celular. Entonces el estrés oxidante puede promover este tipo de daños. Sin embargo, el estrés oxidante no del todo es malo, tenemos que entender eso. Esos radicales están ahí, los genera la mitocondria, y dentro del sistema biológico pueden generarse como segundos mensajeros. Lo vamos a mencionar más adelante. Aquí quisiera hacer un paréntesis, porque les traje unos ejemplos de lo que yo he trabajado en información. Es que se ha postulado el uso de herramientas biológicas, que en este caso son biomarcadores. Estos biomarcadores son, como les dice su nombre, son marcadores de algo que le está pasando al organismo o a la célula. Entonces, estos biomarcadores ya desde finales de los 90 se estaban proponiendo porque son una herramienta novedosa para saber el deterioro de un organismo o de una célula, estima los efectos tempranos de uno o de mezcla de contaminantes en un sistema biológico. También indican cambios del estado homeostático y anticipan el efecto a nivel población y su presencia en el ambiente. Estos biomarcadores pueden ser desde una molécula, como son las concentraciones de ATP, la despolarización mitocondrial, la estructura o arquitectura que tiene una célula, como la neurona, o puede ser la funcionalidad de un tejido, como la contracción de un músculo, por ejemplo. Estos marcadores tienen que ser siempre por debajo de lo que denominamos individuo. Estos biomarcadores generalmente son moleculares. Ya cuando queremos hablar de un marcador ambiental, individual o poblacional, estamos hablando de otro término, que es especie centinela o bioindicador. No lo vayan a confundir. Estos biomarcadores se han utilizado para determinar también los grados de estrés, y los antioxidantes propios del organismo han sido empleados como biomarcadores de respuesta a agentes contaminantes. Estos antioxidantes pueden ser no enzimáticos y enzimáticos. Dentro de los de no enzimáticos hay una molécula que por excelencia y es una de las más estudiadas en distintos niveles de toxicología y fisiológico, es el glutatión, que es un tripéptido. Otros antioxidantes no enzimáticos encontramos las vitaminas, como es el alfa-tocoferol, el ácido ascórbico, pigmentos como el beta-caroteno y algunas otras proteínas que son sintetizadas por nuestro cuerpo en respuesta a estos agentes estresores, como es la metalotioneína, que no tiene actividad enzimática. Por otro lado, en el caso de los enzimáticos, hay una diversidad de enzimas, entre las cuales les menciono la catalasa, la superoxidasa dismutasa, la glutatión peroxidasa, la glutatión reductasa y la glutatión S-transferasa. Les señalo estas dos porque son dos de las que vamos a mencionar más adelante. Cuando un compuesto entra al organismo, este puede entrar en un ciclo redox. A través del metabolismo puede ser de enzimas monoxigenasas como los citocromos o las clavinas, y pueden generar anión superóxido. Este anión superóxido es eliminado a través de la superoxidorrismocasa, formando de esta forma lo que es el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno es metabolizado a agua por la catalasa. Entonces, todo un sistema de enzimas que protegen al organismo de estas especies reactivas de oxígeno.
Una rama importante de la toxicología, que bueno, a mí fue de mucho interés cuando yo terminé la carrera, fue la ecotoxicología. La ecotoxicología evalúa aspectos ecológicos, pero también moleculares de esas poblaciones en su nicho ecológico. Y generalmente la ecotoxicología trata de describir cuáles son los impactos sobre estos sistemas por la contaminación de diferentes factores. Entre ellos, bueno, por hacer una lista breve, encontramos contaminantes orgánicos, metales pesados y patógenos. Y estos pueden ser derivados principalmente de las actividades antropogénicas. Claro, hay metales pesados también en el ambiente, por ejemplo en nuestro país. Nuestro país, de la zona norte a la zona centro de nuestro país, es rico en arsénico. Entonces, cuando los mantos freáticos son sobreexplotados, el agua de bebida o el agua de consumo humano tiene arsénico. Entonces, no necesariamente los contaminantes tienen que venir de origen antropogénico, sino pueden ser también de origen geológico. Un modelo en la ecotoxicología que ha sido muy empleado, vamos a ver el ejemplo, es los bivalvos, que son una clase de moluscos que tienen importancias a nivel ecológico porque son organismos sésiles, abundantes, que son de importancia económica y comercial para nuestro país, que son animales filtradores suspensivos no selectivos, es decir, no seleccionan lo que están ingiriendo. Entonces, eso les permite que sean un buen modelo de estudio a nivel ambiental. Otra de sus características importantes para la ecotoxicología es que son bioacumuladores. No tienen una capacidad para decir, hasta aquí ya no quiero ingerir metales o hidrocarburos. No, ellos siguen acumulando en su tejido, en este caso el manto o lo que es la glándula digestiva, metales, patógenos, hidrocarburos. Entonces esto nos permite saber la calidad del agua en la cual viven estos animales. Además de ello, estos animales son de fácil manejo en el laboratorio y en campo. En el caso de los antecedentes de la ecotoxicología respecto a los bivalvos, en este caso el mejillón, existe el trabajo, un monitoreo que se hace continuo en Estados Unidos que se denomina Mussel Watch, que lo que hace es generalmente evaluar las concentraciones en las costas de Estados Unidos para saber la calidad del agua, la calidad de las costas, qué tan limpias están, hay contaminación, no hay contaminación, estamos perdiendo el ecosistema, no estamos perdiendo el ecosistema. Este antecedente tiene desde 1986 que se hace ese muestreo en Estados Unidos, y en México no existe un monitoreo similar. Entonces, alrededor del 2006, que yo incursioné en este trabajo, en Mazatlán, Sinaloa, se pretendía tener un modelo biológico similar al Mussel Watch. Sin embargo, en el Mussel Watch, la especie que utilizaban era Mytilus edulis, que no es una especie de nuestra región tropical. Entonces, revisando la literatura, existe un trabajo de Ruelas y Sunza, en donde determinan concentraciones de metales pesados en una especie que se llama Mytela strigata, que es un mejillón de mangue. Entonces, lo que querían los investigadores era saber, bueno, este bivalvo nos sirve para saber si hay contaminación en las costas de Sinaloa, en los esteros de Sinaloa. Bueno, entonces lo que quisimos responder fue eso: si este bivalvo, el Mytela strigata, podría ser un buen candidato. Entonces, para ello había que hacer evaluaciones de las respuestas antioxidantes en distintas zonas de Sinaloa. Además de eso, en la parte ecológica, pues no existía información del crecimiento de los bivalvos en estas regiones del país. Entonces, este es el área de estudio. Como parte de mi tesis de licenciatura, yo trabajé con 3 esteros: el estero de Tacapán, el estero de Mapachera y el de Urias. Aquí nada más les muestro los datos respecto al sistema de Urias, porque si no, no acabaría, es mucho. Pero bueno, la hipótesis de este trabajo fue que el estrés oxidativo y el crecimiento presentado por Mytela strigata se verá modificado de acuerdo a los diferentes escenarios de contaminación presentados en los sistemas estuarinos de Urias. Este es el estero de Urias, y esta mancha que ven aquí es la mancha urbana,
de lo que es el puerto de Mazatlán. Todo esto es el estero y como pueden ver en esta zona hay zona de agricultura y en esta otra zona también. Sin embargo, además de eso, este estero cuenta con una termoeléctrica que se encuentra en esta región y mucha de la gente que tiene terrenos en esta zona también cultivan camarón para consumo propio y para venta. Entonces, Miquel Estigata pues era un buen candidato para saber qué es lo que pasaba en esta zona. Entonces, aquí les muestro una foto de lo que es Miquel Estigata, ya con sus valvas abiertas. Y una de las estructuras muy importantes para estos organismos es el hepatopáncreas o la glándula digestiva. Como invertebrado no tiene como tal un hígado, un estómago ni un páncreas. Entonces tiene esas tres funciones en una sola estructura. Entonces esa estructura fue la que utilizamos para poder saber si había estrés oxidante por la exposición a estos agentes contaminantes. Entonces, lo que hicimos fue tomar la glándula digestiva de estos animales, lo maceramos con una solución tampón, que ya saben más o menos de qué estoy hablando cuando les hablo de esto, y por centrifugación diferencial obtuvimos la fracción soluble o citosólica de estas glándulas digestivas. Con esta fracción de proteínas, lo que hicimos fue determinar la actividad de catalasa, glutacinasa transferasa y la formación de un producto de la oxidación de lípidos a través de técnicas colorimétricas. Ustedes saben que es una técnica colorimétrica, ¿no? Que a partir de qué tan fuerte o qué tan intenso es el desarrollo del color es qué tanta concentración hay. Por otro lado, para hacer la parte de crecimiento, teníamos que saber qué tanto crecía. Era muy difícil sacar el animal, volverlo a ambientar y monitorear su crecimiento en un laboratorio. Por lo tanto, se optó por hacer un método indirecto. Un método indirecto es la determinación de las líneas de crecimiento. Es el mismo procedimiento que se utiliza para cuando se quiere datar qué tan viejo es un árbol, ¿sale? Sin embargo, el procedimiento de la obtención del corte de la concha no era nada fácil. Teníamos que utilizar una sierra cortadora pulidora para poder obtener los cortes. Sin embargo, este procedimiento desgastaba mucho la región lejana de la concha y perdíamos esa información, por lo que se optó por utilizar la región inicial de la concha, que es el humbo, que es de donde va creciendo el animal de esta región a la parte externa. Entonces, cada línea de la región del humbo nos iba a decir su edad. Y aquí les muestro unas fotos de cómo se ve un corte de concha de este bivalvo y cómo puedes determinar la edad de este organismo. Aquí lo que se ven son perfectamente las líneas. Sin embargo, hay organismos en los cuales tú no puedes ver si trazamos una sola línea recta, no podemos ver o identificar las líneas. Entonces lo que hicimos fue hacer una regionalización de la concha, contar estas líneas para poder estimar la edad del animal. Y por ejemplo, aquí les presento un animal que tiene solamente 4 líneas de crecimiento. Si no mal recuerdo, este animal tenía de 36 a 38 líneas de crecimiento. Entonces, a partir de esos datos uno puede calcular y estimar las tasas de crecimiento de los animales a nivel ecológico. Entonces, ¿qué fue lo que obtuvimos? Bueno, en el caso del estero de Urias teníamos 2 estaciones, que era Juárez y Sirena, una más cercana a lo que era el puerto y otra que era más cercana a los cultivos agrícolas. Esto fue monitoreado, se hicieron colectas en octubre, abril y julio de 2006. Y lo que observamos fue que había un incremento de la actividad de catalasa en ambas estaciones para la época de julio de 2006. Este mismo patrón se presentó para la glutationasa transferasa, que es una enzima también antioxidante, pero también desintoxica al animal de hidrocarburos y se ve incrementado en esta época. Sin embargo, cuando vemos el metabolismo o la oxidación de lípidos a través de la lipoperoxidación y la determinación de malondialdehído, vemos que en abril del 2006
se incrementan estos niveles. Esto se debió a que principalmente en julio del 2006 hubo una fuerte tormenta que arrastró con mucho de lo que había en los cultivos. Entonces probablemente la lluvia acarreó estos contaminantes, induciendo mayor estrés en el caso de los animales. Y en el caso de abril del 2006 se le considera la época de secas de la región. Entonces lo que nosotros creemos que llegamos a observar con los parámetros ambientales es que este aumento en la oxidación de lípidos se debió más que nada al cambio de la temperatura, más no de la presencia de contaminantes. Por otro lado, evaluamos el crecimiento de este bivalvo y a través de un modelo matemático, que es el modelo de Von-Bertalanffy, me supongo que ustedes lo conocen, es un modelo muy noble, el cual nos permite estimar la talla máxima alcanzada por la especie a estudiar, nos estima una constante de crecimiento y nos estima el tiempo teórico en el cual empezó a crecer el animal. Entonces, lo que obtuvimos fue las curvas de crecimiento para ambas estaciones y les traje como ejemplo otra población para que vieran qué diferente crecen en estas poblaciones, en estos sitios, estos mejillones respecto a una zona que no está tan impactada. Aquí lo que principalmente debemos de considerar es la constante de crecimiento. Cuando una constante de crecimiento es menor, quiere decir que el crecimiento del animal no es tan rápido, se está frenando por algún agente o factor externo a su metabolismo. Y eso lo podemos ver cuando comparamos con respecto a la región de Tecapán, donde tiene una tasa de crecimiento de punto 161, y en los otros dos sitios la tasa de crecimiento es menor. Por lo tanto, el efecto del estrés oxidativo sobre el crecimiento podría estar mediándolo. Considerando que los organismos fueran expuestos a contaminantes, el estrés oxidativo generado repercutirá en el crecimiento individual, por lo tanto poblacional, de manera igual que la edad máxima alcanzada por las poblaciones. Entonces tenemos que tomar en cuenta, cuando hablamos de crecimiento y este proceso de estrés oxidativo, estamos hablando que hay otros factores dentro de la ecología del animal que pueden estar influyendo estas respuestas, como puede ser la reproducción, el propio crecimiento o gasto energético que implica el crecimiento y el mantenimiento homeostático. Por lo tanto, requeriría todavía este estudio más análisis incorporando la parte reproductiva. Ustedes saben que el reproducir una especie implica un gasto energético. Entonces, por lo tanto, eso puede disminuir también la tasa de crecimiento poblacional. Eso fue parte de otro proyecto de maestría y de doctorado dentro del CIAC, fue donde yo hice este trabajo. Y al parecer, en el caso de las poblaciones de urías, la reproducción también se ve afectada. Hay mayor atresia folicular, lo cual quiere decir que hay mayor muerte de los folículos de la espermatogonia y de la ovogonia de estos bivalvos. La conclusión de esta parte es que en el sistema de urea se observó un incremento en el estrés oxidante en el hepatopáncreas de Vitellia strigata, probablemente debido a una presencia de una gran descarga de contaminantes en esta zona. Este efecto molecular podría repercutir sobre el desarrollo y crecimiento del mejillón. Es importante poseer un sistema de evaluación de contaminación y de calidad de las costas de nuestro país y de los sistemas estuarinos debido a su importancia ecológica y económica en nuestro país. Principalmente estos esteros de la región de Sinaloa son productores de camarón y estos sitios son los que comercializan el camarón para que venga a la zona centro del país, lo cual implica también un riesgo de salud pública. Por lo que quisiera continuar con la parte de salud pública y contaminación ambiental. Ustedes saben que la calidad del ambiente es un derecho constitucional. Eso está establecido a partir del artículo 4. Y esto es necesario y requiere del trabajo de muchos biólogos y de distintos grupos de investigación para contar con herramientas para estimar la calidad del ambiente y los efectos adversos
que puede tener la alteración de los sistemas de los ambientes sobre la salud poblacional. Entonces quisiera hablarles ahorita un poquito más de lo que es contaminación atmosférica, que es parte de lo que yo trabajé en mi doctorado en Cinvestav. Bueno, la contaminación atmosférica a simple vista, esto es la Ciudad de México, por definición, la contaminación es la alteración de la composición natural por agentes químicos en fase sólida, líquida o gaseosa, ¿sale? Estos contaminantes, para el caso del ambiente, sí existen contaminantes criterio que les van a determinar que hay una buena calidad del aire. Se consideran 7 contaminantes criterio, que es el monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, ozono, dióxido de azufre, plomo, y uno muy importante que fue de interés para mi trabajo fue el material particulado, o las partículas que están en el aire, simplemente. Este material particulado, o PM, es subclasificado para su estudio. Este material particulado en el ambiente se encuentra en distintas modas, es decir, distintas poblaciones de tamaño de partícula. Y existen modos pequeños, que se les denomina ultrafinas, modos de acumulación, modos gruesos, que son partículas muy grandes, que son generadas principalmente mecánicamente, pero para su estudio ambiental y reportar qué tan limpio está el ambiente, se le considera PM10 y PM2.5. Estos materiales o estos cortes que hacen para el estudio del material particulado es una manera de estandarizar el monitoreo a nivel nacional y a nivel internacional. Estos mismos parámetros los reporta la OMS y también la Agencia de Protección al Ambiente de Estados Unidos, la EPA. Estas partículas tienen la capacidad de entrar al aparato respiratorio, sin embargo, por su tamaño va a depender en dónde se queden. Entonces, las partículas muy grandes van a ser retenidas en la región nasofaringeal. Otras partículas van a llegar a la región traqueobronquial y las más pequeñitas, que se les denomina ultrafinas, van a llegar a la región respiratoria, que denominamos región alveolar. Estas partículas pueden generar efectos a nivel respiratorio, pero va a depender de qué, de aspectos físico-químicos propios de la partícula, como es la forma y la composición. Otros factores que pueden intervenir en la toxicidad de este agente contaminante es los biológicos propios del individuo. Por ejemplo, yo no respiro la misma cantidad de volumen que cualquiera de ustedes. Cada quien tiene una capacidad pulmonar diferente. Y si tienen un problema respiratorio, por ejemplo, si tienen asma o han sufrido de un enfisema, su capacidad pulmonar es diferente. Por lo tanto, va a cambiar la distribución y depósito de este material en el pulmón. Los efectos a la salud por la exposición a este material particulado, pues principalmente son los pulmonares. Sin embargo, el mayor número de casos por la exposición al material particulado son aquellas personas que presentan cuadros clínicos cardiovasculares. O sea, el blanco de entrada es el pulmón. Sin embargo, los efectos propios del material particulado es en el corazón. Y lo que se ve principalmente es que hay un aumento en el número de admisiones hospitalarias por enfermedades cardiovasculares cuando incrementan las concentraciones de este material particulado en el ambiente. Ahora bien, este material particulado genera estrés oxidante, también lo genera. Este material particulado puede generar alteraciones en la respiración mitocondrial, generando más estrés oxidante, puede generar más radicales libres a través del metabolismo de metales, y también, como es un agente extraño, pues también a través del proceso inflamatorio va a generar más especies reactivas de oxígeno. Por lo tanto, pues va a haber un proceso de estrés oxidante nuevamente. Sin embargo, en el caso de los bivalvos, como vimos anteriormente, pues nada, les mencioné 2 marcadores que se utilizan como respuesta. Sin embargo, en los mamíferos, la situación está mucho más estudiada y más descrita. En este caso, ¿quién regula la expresión de estos marcadores moleculares o de estos antioxidantes?
Bueno, hay un factor transcripcional que se conoce como factor nuclear derivado del lipoide 2, NRF2, y este NRF2 generalmente se encuentra en el citosol unido a una proteína chaperona, que es IP1, que cuando hay un proceso de estrés oxidante, este puede ser activado NRF2 a través de su fosforilación y liberación de IP1. Una vez que es fosforilado NRF2, se trasloca al núcleo, se une a elementos de respuesta CIS, que son también conocidos como elementos de respuesta antioxidantes o ARE, y puede inducir la transcripción de estos antioxidantes. Sin embargo, en una condición basal, bueno, diría, ¿qué es lo que pasa? Ok, en una condición basal, y se sigue unido a NRF2, y como no tiene un proceso de oxidación, este se va a una degradación proteasomal, ¿vale? Entre los genes que se encuentran regulados por NRF2 más reportados a nivel tisular y pulmón y miocardio, bueno, se encuentra la superóxido dismutasa, la catalasa y la hemoxigenasa, que es una enzima muy importante en el metabolismo del grupo M. Ok, sabemos que material particulado genera muchos efectos a nivel pulmonar y a nivel cardiorrespiratorio. Sin embargo, ¿cuáles eran los efectos descritos para ello? Bueno, se sabe que se puede generar un proceso inflamatorio y de estrés oxidante pulmonar, y este estrés oxidante pulmonar puede desencadenar efectos a nivel cardíaco, que probablemente el material particulado en el pulmón, como hay partículas muy chiquititas de escala nanométrica, pueden traspasar lo que es el epitelio alveolar y llegar a torrente sanguíneo y alterar lo que es la presión sanguínea y hacer disfuncional el endotelio vascular, contribuyendo de esta manera a una repercusión cardíaca. Aunque existe evidencia de los efectos adversos pulmonares y cardiovasculares por la exposición al material particulado, el mecanismo de toxicidad es parcialmente incierto, por lo que se podrían alterar otras funciones fisiológicas de los pulmones que contribuyan al efecto fisiopatológico generado por el material particulado. Para realizar este tipo de estudios, saber responder esto de que si hay un efecto o no a nivel pulmonar, se necesitan de una infraestructura muy especial. Este es el laboratorio de exposición de experimentación en toxicología inhalatoria, LETI, que se encuentra en el CIMESTAT y es único en el país. Nosotros nos encargamos, o mejor dicho, me encargué de instalar un dispositivo que capturara las partículas, las concentrara y finalmente las llevara a unas cámaras de exposición donde el animal puede inhalar este material particulado. Entonces, la hipótesis de esta parte es que la exposición al material particulado de la Ciudad de México induce la expresión de genes relacionados con el factor transcripcional NRF2. Entonces, basándonos en que hay una promoción del estado de estrés oxidante, debería de haber un daño pulmonar. Entonces, lo que hacemos en el laboratorio es utilizar un anticuerpo para grupos específicos de oxidación de proteínas, que son los carbonilo. Entonces, hicimos dos tipos de exposición, una corta de 3 días o aguda y una subcrónica de 8 semanas. Y lo que observamos es que a 3 días de exposición a diferentes fracciones del material particulado, la oxidación de las proteínas del pulmón se incrementa, por lo cual estamos interpretando que hay un daño. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nos exponemos periódicamente? Bueno, pues al parecer no hay un daño oxidante a nivel de las proteínas. Y ustedes, bueno, me van a decir, bueno, ¿por qué? Si sigues continuando exponiendo al animal y en teoría, con base en el supuesto de que a mayor dosis, mayor efecto, pues no siempre es así, porque tenemos mecanismos de reparación. Si se daña una proteína, ¿qué es lo que hace la célula? La degrada o la trata de reparar, que en ese caso hay un proceso que se llama glutationización, que es volver a regresar a su estructura normal a la proteína. Y lo que vimos fue que no hay oxidación de proteínas en un periodo crónico, lo cual es bueno. Si no, imagínense, estaríamos la gran mayoría muertos. Entonces, ¿qué pasa con respecto a NRF2?
NRF2 es un factor transcripcional sensible al estrés oxidante. Bueno, esperaríamos que incrementara su actividad transcripcional. Hay un ensayo en biología molecular que es ensayo de cambio de movilidad electroforética, o EMSA. Entonces lo que hicimos fue primero probar que había una disminución de los niveles de NRF2 en la exposición a las partículas. Entonces en 3 días de exposición vemos una disminución de estos niveles de proteína en el pulmón, y en la exposición crónica también vemos el mismo efecto. Pues cuando hacemos un ensayo de cambio de movilidad electroforética, este ensayo nos permite ver qué tanto se une esta proteína transcripcional a una secuencia, a su secuencia consenso de los genes. Pues lo que vimos fue que en ambos casos NRF2 se estaba acumulando más, se estaba uniendo más a esta secuencia consenso, principalmente en partículas finas y ultrafinas. Estas partículas son menores a 2.5 micrómetros. Ahora bien, si se unía NRF2, se inducía la transcripción de estos genes. Bueno, lo que vimos fue que en la exposición aguda hay un incremento de la expresión de genes como es hemoxigenasa, superóxido dismutasa, glutatina S transferasa, en estos mismos grupos donde vimos la unión de NRF2. Entonces eso suena lógico, ¿no? En una exposición aguda. Sin embargo, en la exposición subcrónica, solamente algunos genes se inducen por la exposición a estas partículas, pero no todos. Se van a decir, ¿pero por qué? Se supone que sí es regulado por ese factor transcripcional. Recuerden que un solo gen no es regulado por un solo factor transcripcional. Puede haber muchos mecanismos moleculares de regulación. Sin embargo, no todo lo que se transcribe se traduce. Eso es muy cierto, y no se dejen engañar por las PCRs. Se sabe perfectamente que la angiotensina puede inducir estrés oxidante a través de la N-methylperoxidasa, y uno de las enzimas que juega un papel muy importante en contrarrestar el estrés oxidante es la hemoxigenasa tipo 1 o HO1. Nos dimos a la tarea de evaluar esta hemoxigenasa como uno de los marcadores que ya habíamos visto de expresión de genes, y lo que observamos en el pulmón, que es la figura A, es que hay una disminución en los niveles de esta proteína. Es decir, que a pesar de que se indujo una respuesta transcripcional, no se sintetizó la proteína. Y cuando quisimos evaluar esta misma proteína, este marcador, en tejido cardíaco, observamos el mismo efecto. Entonces hay otro mecanismo extra que está regulando a esta enzima. Entonces se ha reportado que esta enzima forma parte de muchos marcadores que contribuyen al desarrollo de enfermedad cardiovascular. Entonces tiene secuencias que se llaman microsatélites, que son repetidos de guanina y timina, que impiden a veces que se transcriba. Entonces esta enzima es polimórfica y eso puede modificar los niveles de traducción. Además de eso, se sabe que la angiotensina, un péptido vasoactivo, puede disminuir los niveles de expresión de esta hemoxigenasa, lo cual podría también estarse explicando porque en estas muestras de tejido nosotros observamos parte del estudio fue que demostrar que se incrementaban los niveles del receptor de angiotensina. Entonces, si incrementan los receptores de angiotensina, pues reprime la expresión de este antioxidante. Entonces, existen mecanismos sistémicos compensatorios a la disminución de la expresión de hemoxigenasa, claro, o sea, si no, no estaríamos aquí. Recuerden que a veces, cuando inhiben una vía, generalmente o biológicamente estamos diseñados para sustituirla por otra ruta. Entonces, ¿qué es lo que hace la hemoxigenasa? La hemoxigenasa generalmente está implicada en el metabolismo del grupo hemo y se le considera antioxidante porque esta hemoxigenasa transforma el grupo hemo en biliverdina, un pigmento biliar. Los pigmentos biliares hoy en día se reconocen que tienen actividad antioxidante. Entonces, existe literatura de que las bilirrubinas son biomarcadores de susceptibilidad al desarrollo de enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Cuando quisimos saber qué concentración había de bilirrubinas para ver si compensó esta deficiencia de hemoxigenasa, encontramos en una exposición aguda a partículas pequeñas que sí se disminuyen las bilirrubinas en la exposición a las partículas. Sin embargo, en una exposición subcrónica, que fue donde vimos la depresión de hemoxigenasa,
estas se recuperan de manera satisfactoria. Eso quiere decir que la disminución que hubo en la enzima fue compensada con un incremento en el sustrato, que en este caso es el antioxidante bilirrubina. Conclusión del estudio de partículas, bueno, que la exposición al material particulado de la Ciudad de México con un diámetro aerodinámico menor a 2.5 micras induce la activación de un factor transcripcional importante como es el RF2, así como el aumento en la expresión del ARN mensajero de genes regulados por el mismo. Sin embargo, la regulación de la expresión de la almoxigenasa tipo 1 pareciera estar regulado por otros factores. La disfunción en los niveles de antioxidantes por la exposición al material particulado puede incrementar la susceptibilidad de enfermedades pulmonares y cardiovasculares. Y bueno, parte de la plática que les traigo es qué tan importante es el biólogo hoy en día, ¿no? O sea, creo que ustedes tienen un compromiso difícil. Bueno, yo ya estoy en él. Se requiere la incursión de biólogos en diferentes disciplinas emergentes, que son multidisciplinarias generalmente, como es la nanotecnología, la biotecnología, la biomedicina, entre otras. Se requiere de la incursión del biólogo en la toma de decisiones para la regulación y legislación en diferentes ámbitos sociales, como es la educación, los planes de estudio. A veces hace falta incluir la parte biológica, ecológica, la parte económica, la parte de salud y política para el desarrollo de una sociedad sustentable. Esa es la palabra clave y creo que ahí tenemos que incursionar como biólogos. Y no aislarnos con la idea de que si soy biólogo de campo, si soy biólogo experimental. Como lo vieron en la plática, al principio yo hice un poquito de campo, pero sin embargo tenía que ir al laboratorio. Y a veces el campo te exige, el laboratorio te exige que regreses a campo y demuestres lo que estás haciendo en el laboratorio. ¿Sale? Formamos parte de una sociedad y debemos ser parte fundamental en la conciencia de qué es la vida, de sus usos e innovaciones. ¿Sale? Pues en el caso del ámbito en el que yo estoy, que soy biólogo y que ahora soy maestro en ciencias y doctor en toxicología, bueno, a mí me compete contribuir en la parte de evaluación de riesgos, por eso ahora estoy en el departamento de epidemiología, en el cual me estoy involucrando en cosas de monitoreo ambiental, análisis físico-químicos de la calidad del aire, del agua, de desarrollar marcadores moleculares para estimar los efectos en la población, así como demostrar en estudios in vitro y in vivo estos efectos y transmitírselos a la población, ¿vale? Entonces, bueno, quisiera agradecerles por su atención y bueno, estos son los centros de investigaciones en los cuales yo estuve, que es el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, CIA, de la Unidad Mazatlán, en Simvestat, y pues estos son mis datos. Gracias, chicos. Solo tenemos espacio para 2 preguntas, doctor. ¿Alguien quiere preguntar? Mencionó por ahí que el estrés oxidante no necesariamente tiene que ser malo siempre, también puede haber como, bueno, supongo que ser bueno, así, como en qué ejemplos, por ejemplo. Mira, uno de los ejemplos es la actividad de la NADH en los macrófagos. Y la otra es como segundo mensajero. Puede generar oxidaciones de algunas proteínas G y desencadenar la vía de señalización vía proteína G o de las vacunas también. Pero no necesita hacer concentraciones tan altas para generar este efecto. ¿Alguna otra pregunta? Damos las gracias al doctor Octavio Gamaliel Stanzi Aguilar y a nombre de la Escuela de Biología le otorgamos esta constancia